¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería de la Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Sustentabilidad, de la materia Análisis de riesgos de accidentes graves en las instalaciones industriales? Bienvenidos. En la sesión anterior vimos algunos métodos o metodologías de identificación de peligros y análisis de riesgos, como son métodos cualitativos. Si bien recordamos, los análisis de riesgo que nos sirve para identificar los peligros, como AST, como la lista de verificación, los permisos de trabajo y también algunas metodologías que nos va a servir para la siguiente sesión. También vimos algunas metodologías semi-cuantitativas y también metodologías cuantitativas. También los criterios para elegir qué metodología nos va a servir para identificar y evaluar los riesgos de acuerdo a la actividad o proceso que voy a analizar. En esta sesión veremos la unidad 3, que es evaluación de accidentes graves e instalaciones industriales. Veremos incendios y explosiones. ¿Cuál es el objetivo? Que los alumnos conocerán los accidentes graves en la industria, como el incendio, la explosión y también la dispersión de nubes tóxicas o inflamables. Los incendios. ¿Qué es un incendio? Un incendio es un fuego no controlado. A veces tenemos la equivocación de decir que es un fuego algo grande, algo que no se puede controlar, pero un incendio es un fuego no controlado. El incendio es el accidente que presenta un mayor número de registros de accidentes e incidentes en todas las industrias. Depende de las causas que originaron ese incendio. Y en este caso, el incendio mayormente viene seguido por la explosión o la formación de una nube de gas, que puede ser el monóxido de carbono o también otra sustancia química que se está liberando, ¿sí?, por el incendio de alguna sustancia química. Como vemos aquí en la gráfica, tenemos ahí la tendencia, ¿sí?, de los fuegos, de los tipos de incendios, ¿sí?, de los tipos de escenarios que pudieran presentarse en diferentes de las industrias. Concepto básico de termoquímica. Es muy importante saber que el calor que emite el incendio es un compuesto que define el incremento de entalpía que se produce cuando se forma una molécula de este compuesto a partir de sus elementos en condiciones normales, una atmósfera y 203 kilos. El calor de formación permite comparar las estabilidades relativas de diferentes compuestos químicos y permite también calcular el calor de reacción en los casos en los que este calor no se puede determinar experimentalmente, ¿no? Entonces, es muy importante conocer en este tipo de fórmula que tenemos aquí, los compuestos tienen un calor de formación, que aquí sustancias químicas tienen por parte de mayor inflamabilidad, menor inflamabilidad, media inflamabilidad, ¿sí? Las características de inflamabilidad es la combustión de una mezcla inflamable. Y esta se produce si la composición de la mezcla combustible, en este caso comburente, se encuentra dentro del intervalo de la inflamabilidad y si además se dan las condiciones adecuadas para la ignición. Así pues, los elementos esenciales para la combustión son el combustible, el comburente y la fuente de ignición. Esto se conoce como el triángulo del fuego, en la cual vamos a presentar a continuación
como el triángulo del fuego. Yo creo que cada uno de ustedes ya han de conocer ese tipo de metodología o ese tipo de etapa de inicio del fuego, en la que cómo se produce el fuego. ¿Cómo se produce el fuego? El conato de incendios es la parte inicial de un fuego, que es un fuego pequeño, ¿sí? Y un incendio ya es un fuego controlado. Entonces, ¿qué se necesita para tener fuego? Son tres elementos. Uno, que es el comburente, que es el oxígeno. El comburente, el oxígeno. El segundo, el calor o la energía de activación. Y el tercero, el combustible. Es muy importante que nosotros conozcamos los elementos que forman un fuego y en este caso para saber el método de mitigación del riesgo. Y me pueden decir qué tiene que ver lo que vamos a ver ahorita de incendios, explosiones, con las metodologías. Sabemos que las metodologías nos sirven para prevención de algún incidente o accidente y en su caso, cuando vimos la pirámide invertida o el reloj de arena, vimos que en el centro de la pirámide tenemos una parte que se llama, que tenemos que realizar, es la de caracterización de escenarios. Y en la caracterización de escenarios me voy a apoyar mucho con un software que puede ser Aloha, Archie, Era, el Script, el FAST y otros software que me sirven para hacer una simulación a un escenario. Entonces, ya llegamos en la parte de la caracterización de escenarios. ¿Sí? Esas caracterización de escenarios, pues ya vimos la parte de la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, la jerarquización de riesgos, y en la parte de la caracterización de escenarios es la simulación. ¿Qué pasa si simulamos un incendio? ¿Cuál es el radio de afectación? ¿Sí? Y en dónde voy a colocar mi comando de incidencias, en dónde voy a colocar mi punto de reunión en un caso de un accidente grave. Entonces, es importante saber qué tipo de metodología podemos utilizar para aplicar en el caso la prevención de un accidente. Entonces, el comburente, el oxígeno. Si no hay oxígeno, pero si hay calor o combustible, de todos modos no habrá fuego. Igualmente con los demás. Nosotros respiramos el 21% de oxígeno, ¿sí? El 21% de oxígeno es lo que respiramos, ¿sí? 21% de oxígeno, no más. Entonces, lo demás son otros gases como el nitrógeno, el nitrógeno, el hidrógeno y otros gases inertes que vienen, pero el 21% es oxígeno, ¿ok? Entonces lo que respiramos es el 21% de oxígeno. Entonces, ya conozco que una parte de la triángulo de fuego es el oxígeno. También en la parte del calor es sobre la temperatura, ¿sí? Energía de la activación, la temperatura y la parte de combustible. Hay métodos de mitigación o método de extinción del fuego, que son tres, que es sofocación, enfriamiento y segregación. Estos tres métodos me van a servir para poder atacar el fuego y eliminarlo. Si yo hablo de sofocación, ¿de qué elemento me elimina de este triángulo? Sofocación, un extintor, arena, lona que no es retardante al fuego, inífuga, así se llama. Si entonces la sofocación, ¿qué es lo que va a hacer? Es desplazarme el oxígeno, ¿sí?
Entonces es desplazarme el oxígeno. La parte de enfriamiento. Enfriamiento que utilizamos el agua, que son los hidrantes. Entonces, ¿qué elementos de aquí es lo que va a mitigar el hidrante? Pues el calor. Va a retirar la temperatura para que no exista o se mitigue el riesgo del fuego. Pero hay elementos como el aceite, que es muy difícil sofocar, que es muy difícil enfriar. Y sigue el fuego, puede seguir el fuego y eso se va a generar y tenemos un incendio, que es un fuego no controlado. Entonces tenemos el siguiente método que se llama segregación. ¿Qué es la segregación? Es retirar el combustible, ¿sí? A lo más lejos del otro para que no haya el seguimiento del fuego, o la radiación del mismo fuego puede llegar a ser en cadena y puede afectar al edificio o otros materiales cercanos. Entonces, esos son los tres métodos: es sofocación, enfriamiento y segregación. Eh, que vemos aquí en esta parte, la separación, pues es la parte de segregación, pues hay que retirar el material, el combustible. El otro es la sofocación, que es retirar el oxígeno. Hay otro que se llama enfriamiento, que es en la parte de la temperatura. Y la otra que se llama inhibición, que es el método que elimina la reacción en cadena. Y algunos químicos como el gas halón o funcionan con este método, ¿no? Entonces, estos métodos me van a servir para poder mitigar los riesgos de un fuego. En nuestras metodologías cualitativas tenemos una que podemos aplicar para evaluar el riesgo de incendios. Lo mencionamos en las sesiones anteriores, como es la lista de verificación. Y esta metodología es una metodología semicuantitativa. ¿Por qué semicuantitativa? Porque se está manejando coeficientes o ponderación para evaluar pues, el nivel de riesgo que puede tener un centro de trabajo, una planta, pueden tener una ferretería, una tortillería. Entonces, para que yo pueda evaluar el riesgo de incendio de ese establecimiento, puedo utilizar esta metodología semi-cuantitativa, que son los valores que tenemos aquí, semi-cuantitativa, para establecer el nivel de riesgo. ¿Cómo funciona esta metodología? Esta metodología se llama MESERI, en la cual vamos a ver en las sesiones de retroalimentación. Van a tener que hacer algunas actividades sobre este tipo de MESERI. Y aquí claramente me dice el nombre del centro de trabajo, los conceptos que se van a evaluar, los coeficientes, que esta es la parte, una matriz, y aquí los puntos a elegir de acuerdo al coeficiente que tenemos aquí y el concepto. Aquí está dividido en varias partes. Aquí estamos viendo las X y ahorita vamos a ver la fórmula. Y me va a decir los números de pisos. Si yo tengo que mi departamento es de 2 pisos, de 1 a 2 niveles, pues voy a tener el coeficiente 3 aquí. Si yo tengo desde 4 niveles, pues voy a tener el número 2, ¿sí? La superficie mayor, sector incendios, ¿sí? Pues a lo mejor 500 metros es la capacidad perdón, la construcción que tiene el centro de trabajo. Si es resistente al fuego, ¿sí? En este caso no es combustible, puede ser combustible. Hay falsos techos, podemos poner la combinación con falsos techos combustibles, ¿no? Y la parte de la propagación, puede ser vertical, pues aquí voy a poner la ponderación, perdón,
Aquí puedo poner número 5, que es baja, horizontal, 3, destructibilidad, 5 por calor y por el humo, 10, que es bajo, ¿no? Entonces me sigo en la parte de la revisión de los incendios. La distancia de los bomberos es muy importante. ¿Cuál es la respuesta de los bomberos al lugar en donde se está provocando un incendio? Y aquí tenemos que si nosotros tenemos a uno de 10 a 15 minutos, ¿sí? Podemos a poner el número 6. Accesibilidad del edificio. ¿Qué tan accesible es ingresar el cuerpo de bomberos al área? Pues tenemos media. A lo mejor es muy difícil ingresar porque hay diferentes entradas, no se conoce el lugar y aquí pues voy a tener que evaluar si es fácilmente, si es buena, si es mala, media o muy mala la accesibilidad, el peligro de activación dentro de la planta, ¿sí? La carga térmica, que es aquí lo que estamos viendo, que esa carga térmica me va a dar sobre un cálculo cuantitativo sobre el incendio, ¿sí? La combustibilidad, y en este caso si es media, baja o es alta, ¿no? En este caso por corrosión, pues aquí es bajo, porque bueno, no estamos dentro de un lugar en donde pueda haber mayor salitre, por agua, ¿sí? Y el subtotal que me da todo lo que hemos visto aquí, ¿sí? Es 104 puntos. Estos son los puntos que me dieron en la suma de toda la parte del proceso de evaluación. Y ahora vemos los sistemas de mitigación del riesgo. Conceptos, extintor portátiles. ¿Cuánto tiene? Nomás tiene 2. Entonces, bocas de incendios equipados, no tiene. Columnas de hidrantes, no tiene. Detección automática, no tiene. Perdón, acá es un 8, pero es un 0. Rociadores automáticos, 0. Entonces, en total nomás tiene 2 extintores y esto me va a manejar el número 2. Si yo hago la operación que viene en la fórmula de Messeri, ¿sí? Esta es la fórmula, el 5x, que aquí la x es el 104 y el y es el número 2. Acá viene, ¿sí? X es 104 y y 2. Entonces, yo voy a realizar, de acuerdo a la fórmula, la operación y lo que me va a resultar de esta operación es este resultado y me da 4.4156, ¿no? Entonces, ese me da el resultado de la operación de esta siguiente fórmula, ¿sí? Entonces, observaciones. Al anterior resultado debemos agregarle un punto, como menciona la metodología, por tener integrada la brigada, ¿sí? Vamos a ver la brigada de prevención y combate de fuego, lo que nos da como resultado final, si vemos aquí, es que P es igual a 4.4156.231. Conclusión, de acuerdo a la siguiente tabla, el valor de riesgo, la jerarquización de riesgo, el nivel de riesgo, pues está acá, de este 4.41, está dentro, que es riesgo medio. ¿Ok? Bueno, esta es una metodología de análisis de riesgo semi-cuantitativo. ¿Ok? Si vemos ahí en esta parte, nosotros podemos hacer el análisis de riesgo de incendios. La NOM 02 STPS 2010 nos establece sobre la clasificación de incendios, que son dos tipos, ordinario o alto. Y entonces tienen otra metodología o otra forma de sacar si es riesgo ordinario y riesgo alto, tiene sus diferentes fórmulas y eso de acuerdo al inventario de combustibles. Si es mayor a 1, quiere decir que el riesgo es alto. Mientras está el riesgo menor a 1, podemos decir que el riesgo es ordinario. Y en este caso, pues establecemos medidas preventivas que son muy diferentes a un riesgo alto, a un riesgo ordinario.
Y en esto, pues me va a dar una caracterización para ver la afectación de un incendio, que digamos este hotel de City Express se encuentra en este lugar, ¿sí? ¿Cuál es el radio de afectación que tenga para y esto en la metodología de protección civil, pues me va a decir que a 500 metros, ¿sí? ¿Cuáles serían las empresas, las instituciones educativas, algún banco, hospitales que pueden afectar? Si vemos aquí se ha identificado algunos riesgos, que es, por ejemplo, fenómenos socioorganizativos, fenómenos antrópicos, que pueden ser huelgas, que pueden ser algunos puntos, pero más que nada fenómenos antrópicos. Aquí identificaron gasolineras, aquí tienes centros comerciales, que son tres, ¿sí? Entonces, aquí muy importante saber que el radio de afectación que tiene, ¿sí? En otras metodologías, o también se le conoce como rosa de pétalos. Y es muy importante en la caracterización de escenarios saber que a lo mejor en mi área, perdón, en mi área tengo que estoy en una área protegida o una área segura, pero no sabemos si el vecino tiene alguna sustancia química almacenada o tiene también estaciones de gas LP, que eso me puede perjudicar a mí, ¿sí? Por una onda expansiva, que vamos a ver ahorita en la parte de las explosiones. Entonces es muy importante conocer los riesgos circundantes que tenemos en nuestro centro de trabajo, ¿no? A lo mejor yo no tengo ningún riesgo de incendios, no tengo calderas, no tengo tanques de gas LP, almacenamiento, pero un vecino que tenga 200 o 300 metros, pues sí tiene, y me puede provocar pues un incendio y provocar, en este caso también, la explosión, me puede llegar la onda expansiva hacia mi lugar de trabajo. Y entonces, ¿cuáles son las explosiones? Las explosiones, bueno, la mayoría de explosiones que se llevan a cabo diariamente son controladas, como las de motores de los vehículos, ¿sí? Son también la demolición de edificios, la extracción de metales y minerales que ponen dinamitas o TNT para poder hacer la explosión y tirar un cerro para poder aprovechar lo que es las piedras, ¿sí? O la parte del material prima, la materia prima. Los tipos de explosiones accidentales que se han habido, ¿sí? Algunas explosiones de vapores confinados, ¿sí? Y como vemos aquí en la imagen muy pequeñito, pues hace una explosión por acumulación de gases, ¿sí? Entonces, a veces hay gases, por ejemplo, en la gasolina, donde hay cisternas, donde se almacenan las cisternas, se tiene que hacer una liberación de los gases, porque esos mismos gases lo que van a hacer, pues hacer explosiones, ¿sí? Va a ser una explosión. Entonces, esos gases que están en una área confinada, ¿sí? Puede provocar una explosión, ¿sí? Otra, explosiones de nubes de vapor no confinadas. Aquí muy importante es sobre algunos combustibles que manejan pues sale lo que son los gases, ¿sí? Entonces, algunos partes de nubes que se pueden manejar aquí son altamente inflamables o tóxicos hasta que encuentren una fuente de ignición y provoca una explosión, ¿no? En el caso de un gas LP que está en un lugar donde se está fugando y esta se almacena en un lugar confinado, ¿sí? Lo que va a hacer es que cuando hay una fuente de ignición, pues esto va a explotar, ¿sí? Entonces aquí va de acuerdo
a dispersarse en el aire antes de que produzca una ignición, sin causar daños, lo que acabamos de comentar. Prender inmediatamente, iniciar así un incendio de charco, ¿sí? En este caso una parte de la explosión, ¿sí? Y lo mismo en el punto anterior, ¿no? Hay otros también que son explosiones de recipientes, algunos recipientes sujetos a presión como las calderas o otros tipos de tanque como los tanques de aire comprimido. Si no cuenta con una válvula de seguridad o medidas de seguridad, este puede llegar a explotar, ¿sí? Porque tiene mayor presión y sobre el diseño de presión que maneja lo supera, ¿sí? Y eso hace la parte de la explosión. Y otra explosión por ignición de polvo combustible en suspensión. Es muy importante este tipo de explosiones y llama mucho la atención. Me ha tocado una explosión en una harinera, ¿sí? Si ustedes hacen el experimento con una vela y el polvo de lo que comentamos sobre la leche en polvo, si nosotros lo dejamos caer a la vela, esta genera una flama, ¿sí? Imagínense en plantas donde almacenan harina refinada que puede generar polvos y esos polvos pueden ser explosivos. Entonces, ese tipo de plantas se requiere hacer un estudio de explosividad de polvos para ver el tipo o la concentración de polvos y cómo podemos poner una medida de prevención. Por ejemplo, en el café almacenado puede generar polvo y al generar polvo, una nube de polvos puede generar una explosión. Entonces, esos tipos de explosiones que han habido en la industria, tiene causas y tiene también su clasificación, ¿sí? Porque también hay implosión, que es que cuando se pierda vacío eh, se puede hacer una implosión y esto puede afectar la integridad mecánica de un material. Entonces, esa es la parte de que vamos a ver, la parte de la caracterización de escenarios. Es muy importante saber cuál es la sustancia química que estamos trabajando, también los equipos sujetos a presión, para ver en este caso las explosiones, y también el cuidado que debemos de tener, qué método de mitigación, de mitigación de incendios vamos a utilizar. Por ejemplo, si manejamos aceites vegetales para el área de proceso y cuando hay un incendio, pues yo voy a utilizar el método más especial para ese tipo de fuego. Si tienen alguna duda, comentarios sobre lo que vimos en esta sesión, pueden mandarme en vía WhatsApp o a mi correo para poderles explicar más a detalle sobre estos puntos, y también les voy a dejar el link para poder descargar el software para poder hacer esos tipos de simulaciones. Y esto más que nada, como vimos la metodología MSERI, pues aquí va más a la caracterización de escenarios. ¿Hay fórmulas de incendios? Sí. ¿Hay fórmulas de explosiones? Claro que sí. Pero aquí lo que nos da más precisión es la caracterización de escenarios en caso de una explosión o en caso de un incendio. Quiero de ustedes, estamos pendientes en la siguiente sesión. Nos vemos. Hasta luego.